vuelven las estadísticas a mostrar una realidad de comparación entre pueblos indígenas, afroecuatorianos y el resto del país. Quiero decir lo siguiente. Niños que en este momento están solamente trabajando, niños indígenas de la población económicamente activa infantil que está trabajando, niños que solamente se dedican a trabajar, están 1,7% en población indígena, 1,6% población afroecuatoriana y 1,7% el resto. Es decir, hay un nivel de estándar entre niños que solo trabajan, tanto en afrodescendientes como indígenas como el resto del país. Niños que trabajan y estudian. Y aquí empiezan las diferencias. Niños que trabajan y estudian son más en la población indígena, 3,6%. Muy bajo en la población afroecuatoriana, 1,8%, y muy bajo en el resto del país, de 1,6%. Aquí ya tienes un problema, y es que además de que el niño se le obliga a trabajar, también tiene que cumplir con esta otro deber, ¿sí?, que es de estudiar. Entonces ahí hay una doble carga de presión sobre el niño en la población indígena. Niños que están trabajando y realizando quehaceres domésticos en los hogares. Es muy alto el porcentaje en población indígena con el 11%, realmente bajo en población afroecuatoriana con el 3,8% y bajo con el resto del país del 3,2%. Niños que están solo estudiando. A mí me encanta esta, miremosla. Que están solo estudiando. 18% en la población indígena, 22,7% en la población afroecuatoriana y 32% en la población del resto del país. Entonces, vemos que hay un problema muy crítico en la población indígena, ¿sí? Niños que, las poblaciones, son más los niños indígenas que están solo trabajando y solo estudiando y trabajando, ¿sí? Y es menor en la población indígena de niños que solamente están estudiando, ¿sí? Ahora, niños que no hacen absolutamente nada. Creo que eso es un indicador supremamente importante. ¿Cómo decir que un niño no está haciendo nada? O sea, realmente, ¿qué es eso? Ni se les obliga a trabajar, ni se les educa. Son niños que están completamente a la intemperie, y ahí sí tenemos un semáforo en rojo muy grave, porque son niños que están creciendo sin ninguna conducción. Entonces, y aquí hay algo muy grave en la población afrodescendiente. 1,8% en población indígena, que no hacen nada. Obviamente el porcentaje va a ser bajo, porque tenemos altos porcentajes de la población indígena que trabajan y estudian y que solo trabajan. Y en la población afroecuatoriana el porcentaje es absolutamente alto, con el 4%. Niños que no están haciendo absolutamente nada en comparación con el resto del país, que es el 1,5%. Aquí descubrimos un problema en la población afroecuatoriana. Hay una cantidad de niños que no están haciendo absolutamente nada, que no están en el cuidado ni de la escuela, ni están en otro tipo de situaciones. Es tan grave tener niños que no estén haciendo absolutamente nada, como niños que estén absolutamente trabajando. Tenemos un problema en la población indígena, con un porcentaje muy alto de niños que están trabajando, y tenemos un problema grave en la población afroecuatoriana de niños que no están haciendo absolutamente nada. ¿Qué tipo de trabajo hacen los niños? Según la encuesta, se divide en tres, en trabajadores de agricultura, silvicultura, caza y pesca, es decir, actividades rurales, y actividades de industria manufactureras, es decir, actividades urbanas, y servicios domésticos. Y encontramos algo absolutamente grave, y es que la población afroecuatoriana en trabajo desarrolla un 49% de los niños hacen trabajo de agricultura, silvicultura, caza y pesca. Pero esto está muy asociado al tema cultural. Pero quiero distinguir entre una cosa, entre que una cosa es formar el niño sin darles cargas obligatorias laborales, y otra cosa es obligar al niño a hacer cargas obligatorias laborales. Pero en el tema
de la industria manufacturera, tenemos un 20% de niños afrodescendientes que se dedican exclusivamente a trabajar en fábricas. Llámese fábricas e industrias manufactureras, lavar carros, talleres de metalmecánica y otras actividades que tienen que ver con maquinarias, ¿sí? Igualmente tenemos un porcentaje muy alto de niños afroecuatorianos en servicios. En síntesis, lo que quiero decir es que el trabajo infantil afroecuatoriano, ¿dónde está concentrado? En las zonas urbanas tenemos que estar concentrado fuertemente en la industria manufacturera, ¿sí? y en el servicio doméstico. Y en las zonas rurales, que creo que eso hay que mirarlo con más detenimiento, está asociado con actividades rurales como la caza, la pesca, la agricultura. Pero lo que más nos llama la atención es el trabajo urbano. ¿Por qué? Porque según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 72% de la población afrodescendiente, antes estaba en el 68, ahora ha subido unos 3 puntos o 4 puntos, es urbana. O sea, la población afrodescendiente vive en las ciudades. Y específicamente viven en 5 ciudades: Guayaquil, Santo Domingo, la ciudad de Esmeraldas, Quito, Ibarra o Manta. Ahí se la disputan, Ibarra o Manta. Pero tenemos una población urbana muy fuerte y allí es donde está la incidencia del trabajo infantil de los niños afrodescendientes. ¿Y por qué se da esto? Se da por los niveles de exclusión, de racismo y discriminación que vive la población afrodescendiente. Por lo tanto, ese nivel de exclusión repercute en los índices de empleo. La población afrodescendiente es la que más alto desempleo tiene en el país, la que más, después de los indígenas, más alta analfabetismo tiene, la que más baja tasa de escolaridad poseemos, la que tenemos menos asistencia a la educación media y a la educación primaria, y qué se diga de la educación superior. O sea, el nivel de formación de la población afrodescendiente es absolutamente distinto al nivel de formación que tiene la población blanca mestiza. La escolaridad entre nosotros está alrededor de los 7 años promedio, mientras que un mestizo tiene 10 años de promedio. Es decir, una persona mestiza y blanca le tiene 3 años más de escolaridad a un afrodescendiente. Eso repercute a la hora del empleo. Por lo tanto, tus tasas de empleo van a ser mucho más altas, de desempleo van a ser mucho más altas, y tus ingresos familiares mucho más bajos. De allí que tienes que obligar a tus hijos a que se vayan ingresando poco a poco al mercado laboral. Hasta ahora las investigaciones que tenemos sobre el trabajo infantil doméstico son investigaciones cuantitativas, basadas en las estadísticas. Es necesario en este momento hacer investigaciones de campo de carácter etnográfico y sociológico que determinen o que evidencien la realidad de este tipo de fenómenos como usted está planteando. Es decir, qué tanto es los niveles de incidencia del trabajo infantil afrodescendiente en aspectos como la explotación sexual, en aspectos como por ejemplo los niveles de violencia armada como el sicariato, el pandillaje. Eso hay que mirar si se está dando. Igualmente la mendicidad, hay que mirar cómo los niveles de mendicidad están incidiendo en la población afrodescendiente. Los niveles también de explotación salarial, ¿sí? ¿Qué tanto es lo que se le da al niño afrodescendiente por trabajar? ¿Y quién se queda con esas ganancias? ¿Cuál es la relación o la cadena entre patrón, niño y padre de familia? O sea, esa cadena de responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos un campo de investigación muy grande que tenemos que empezar a desarrollar, sobre todo desde corte sociológico y antropológico, y para eso el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a través de su Escuela de Constitucionalismo y Derecho, está ya empezando a explorar esos campos con el propósito de orientar la política pública del Estado para evitar la violación de los derechos humanos de la población infantil en el Ecuador.